Es una locura lo que quiero conversar con ustedes y al mismo tiempo quiero decirles que quien no tiene camino de pronto hasta es más feliz porque puede coger para donde quiera y cualquier camino le sirve. En tanto que cuando uno tiene un camino, cuando uno tiene un norte, eh, de cierta manera está uno como referenciado, como obligado a seguir ese norte y bueno, todo lo que se hace busca como seguir ese norte que no significa seguir una línea recta, porque el norte, si está definido el norte, no necesariamente tiene que ser una línea recta, sino que como una carretera tiene más curvas que rectas. Entonces, habiendo eh, habiendo tenido la oportunidad de, de pensar sobre la actuación de nosotros en la comunidad, nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta, que es necesario aprovechar de mejor manera el tiempo. Hay comunidades en donde la presencia nuestra pasa de los 20 años y de cierta manera uno se pregunta dónde están las huellas, o dónde está el impacto, o dónde está la transformación de la presencia en esa cantidad de años. Y hay otros grupos, hay otras comunidades nuevas que apenas están empezando este camino, y hay otras que son más nuevas, que tienen más tiempo pero son más nuevas. Y en fin, este es un proceso permanente en la idea de construir territorio, en la idea de superar las grandes dificultades que tenemos en la localidad representada por los departamentos de Sucre y Córdoba, que son regiones que son departamentos muy pobres, ubicados en los últimos lugares del país, con unos altos niveles de desempleo, con desempleo de 2 dígitos, y ahora mucho más maltrechos con el ataque de la pandemia por el COVID-19, y con mucha menos garantía para establecer un plan de reactivación de su economía, de sus actividades productivas, y de eso que nosotros le hemos llamado las soluciones integrales de vida, que se agrupan en las actividades relacionadas con el patio productivo, con la ganadería, con los cultivos, con la artesanía de la caña flecha, las otras artesanías, los pequeños negocios o puntos de venta, y los negocios de comercialización, los negocios de transformación, la venta de comidas, la venta de revistas, la venta de la cría de pollos purina, la venta de repuestos para motocicletas, y en fin, cantidad de actividades productivas agrupadas en las soluciones integrales de vida, que de una u otra manera le generan ingresos en efectivo y en especie a las personas para resolver sus necesidades básicas insatisfechas, y que en este ejercicio científico que se está haciendo, 200 personas se han vinculado para desarrollar un sueño en estos 7 años venideros.
Un sueño que tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, este sueño llamado el sueño de Baltasar, que no es de Baltasar, sino que son de cada uno de los grupos y de las personas que conforman estos grupos de población vulnerable en las comunidades de campesinas, de mujeres víctimas, de mujeres afros y mujeres indígenas del pueblo zenú, y acompañado de hombres, de jóvenes. En este sueño se aspira, se tienen muchas aspiraciones, entre ellas pues la idea de pasar de un porcentaje de salario mínimo tan bajito a llegar a un salario digno que sobrepase al salario mínimo. A un ingreso digno que es muy distinto al salario digno, a un ingreso digno que sobrepase al salario mínimo. Y que eso sí, sabemos que depende principalmente de la ciudadanía activa de la mujer o de la persona, porque para tener sus ingresos dignos, pues depende de la persona. Hay personas que con determinada cantidad le puede servir de ingreso digno, y mientras que otra tiene más necesidades o tiene menos oportunidades, y en fin. El ingreso digno de cierta manera depende de cada una de las personas, pero para efecto del sueño de Baltasar se está considerando mucho más allá del salario mínimo, que para este año 2021 está en 908.000 pesos, unos 30.000 pesos mensuales. Entonces, por decir algo, poner un ejemplo, llevamos una base de datos de capital semilla y de créditos, y en esa base de datos tenemos las utilidades, ganancias o recursos utilizados para el sostenimiento, para la solución de las necesidades básicas insatisfechas del año 0, del año 1, del año 2 y del año 3. Estas 200 personas vinculadas a esta iniciativa del sueño de Baltasar tienen, ya está recogida esta información, y en esta base de datos aparecen las ganancias anuales de cada uno, individual y colectivo, de cada una de las personas y de los grupos. No obstante, nos hace falta refinar un datico que tiene que ver con el ingreso, porque es que los datos que se han recogido están referenciados a los recursos que apoya, están referenciados a un recurso que se ha gestionado con la Fundación Interamericana YAF de los Estados Unidos, y que con ese recurso las personas han reactivado parte de su SIP o su SIP. Entonces, las ganancias que están sistematizadas obedecen al recurso que se le ha aportado a las personas para eso. Entonces necesitamos el dato de la SIP general de la persona, o sea, cuáles son las utilidades de su SIP, diarias, semanales, mensuales, para tener un dato concreto de con cuánto arrancamos para el sueño de Baltasar, que es de 2021, a finales de 2021 a 2028. Entonces, digamos que este comienzo que con los datos del capital, de la base de datos del capital semilla de créditos, supongamos que tenemos un promedio de ingresos del 30% del salario mínimo, incluyendo los recursos de la IAF y los recursos propios. Entonces quiere decir pues que las mujeres están produciendo alrededor de ¿cuánto? Bueno, el 30% del salario mínimo, más 3 por 9, 27,
están produciendo el 30%, una utilidad de cuánto, de 10.000, de 10.000 sería, una utilidad de 10.000 serían casi el 30%, una utilidad de 10.000 diarios. Daría 300.000 pesos mensuales, hasta 900.000, sí, daría el 30%, o sea que más o menos estaríamos como, o sea, partimos de que en promedio las personas vinculadas a este sueño tienen unos ingresos o unas utilidades del 30% del salario mínimo, o sea, 10.000 pesos diarios. Entonces, con este sueño de Baltasar, esas personas pasarían de ese porcentaje tan pequeño del salario mínimo a un ingreso digno, que sería más allá del salario mínimo. Para llegar a eso, pues se necesita cumplir una serie de pasos. Por ejemplo, asumirse como un actor social ideal que tiene que ver con la Sibera, las familias solidarias, el pueblo siberiano. O sea, ir comportándose como un actor social ideal, nuevo, diferente, que rompa unos paradigmas que se mantienen y que va a crear unos nuevos paradigmas relacionados, por ejemplo, con lo de la economía. Hay que reconocer o hay que reconocerse dentro de la economía propia, o sea que tenemos que esa población vulnerable vinculada al proyecto tiene una economía, y esa economía se llama la economía propia, y esa economía propia tiene una definición propia, tiene sus propios argumentos. Contamos también el sueño cuenta también entonces con un fondo rotatorio, que ese fondo rotatorio es un conjunto de posibilidades donde se gestiona capital semilla, créditos, donde se requiere que se elaboren proyectos que sean útiles, que se resuelvan la cuestión de los soportes, que eso no se constituye ningún problema, que se gestionen recursos para un fondo de garantía que responda por recursos que estén en peligro, fondo de calamidad doméstica, de calamidad en el trabajo, posibilidades de ahorro. De igual manera también en cuanto al cambio climático, tenemos una estrategia inédita, que es la construcción de los semacoutis locales. Una estrategia que permite mitigar el efecto antrópico, instalar los puntos de efecto sumidero y también al mismo tiempo impulsar una convivencia humana adecuada entre los pobladores cuando se está llevando a cabo esa actividad productiva que le hemos llamado Solución Integral de Vida SIP. Y en todo este conjunto, todo este conjunto nos sirve también para dar inicio como el reggaetón y la champeta en su tiempo, a un nuevo folclore. Un nuevo folclore que habla de la SIP, que habla de la Sibera, que habla de la economía propia, que habla del fondo rotatorio, que habla de un ingreso digno, que habla de los semacoutis locales, que habla de la Sibera, que habla de todo lo que en su conjunto va a permitir mejorar la identidad cultural, la autoestima,
ejercer nuevos liderazgos, llegar a un ingreso digno. En fin, todo esto contribuye indudablemente a valorar el trabajo, a hacerlo sostenible, el trabajo de esas 200 personas y a hacer sostenible su medio de vida que deberá convertirse en un medio de vida comunitario, solidario y sostenible. Y en esa medida en que estos grupos prueben y aprueben de que eso es posible, se convierte en una gran propuesta para el territorio. De esa manera, el sueño de Baltasar puede ser replicado en el territorio y se convierte en una política institucional, una política pública que acoge lo que plantea el sueño de Baltasar y que garantiza la sostenibilidad y la perpetuidad en el territorio.